información muy útil. Bueno. Muy importante. Muy útil. Lo de los vapeadores. Lo de los vapeadores, y ahí está el dato. Pues se hizo un estudio minucioso sobre el contenido de los vapeadores a través de una metodología que por primera vez aplica la COFEPRIS. Y encontraron hallazgos muy importantes sobre la presencia de un montón de químicos y de sustancias que el dato también es que nadie ha hecho público, nadie ha registrado, no dicen tenemos todo esto, sino que registran nada más 3 de todos los otros contenidos químicos que tienen los vapeadores y que pues son usados por fundamentalmente jóvenes. Entonces aquí hay una alarma. Recordemos que ya se había presentado un decreto presidencial en pasado marzo, si no recuerdo mal, o mayo. Se había establecido un decreto en el que se prohíbe el uso y la comercialización de estos vapeadores por justamente eso, porque ya se contaba con información que ahora es información que se profundiza en lo que tiene que ver con el contenido de los vapeadores. Oye, pero ya hay toda una normatividad y han tenido que hacer un trabajo ahora importante de verificación y de quitar en lugares donde todavía están vendiendo. Y es que esto es muy importante porque a pesar del decreto, o sea, los vapeadores se siguen vendiendo como dulces en el país. O sea, hay millones de vapeadores que se están distribuyendo de forma ilegal. Y ahora también es muy importante reconocer que la COFEPRIS está funcionando, porque antes era un mecanismo de corrupción. Solo los laboratorios se ponían de acuerdo con la COFEPRIS, andaban ahí maiciando a los funcionarios para que les aprobaran sus medicamentos, sus productos, algunos, en ciertos casos, milagro, y eso implicaba pues un daño a la salud al final del día. Y ahora la COFEPRIS ejerce este instrumento que tiene no solo de vigilancia, sino de investigación, y por eso es algo inédito e histórico. Que los investigadores de la COFEPRIS digan, a ver, vamos a revisar qué realmente puede tener un vapeador. Son más de 30 sustancias, como bien dices, pues las empresas que realizan los vapeadores no habían avisado de esto, y es veneno puro. Y es veneno puro, y hay dos grandes enemigos de la salud pública en todo este tema. Uno era la corrupción, que estás ahora describiendo y que se ha estado combatiendo con una limpieza y un replanteamiento de lo que es la labor de la COFEPRIS. Y el otro, pues, es el acceso a la información para la población, ¿no? A través de campañas que sí penetren y que sí pueda llegar a la mayor cantidad de gente para establecer una conciencia sobre el peligro de este tipo de productos. ¿Cuál es el mayor de los enemigos frente a la necesidad de ese acceso? Pues grandes corporaciones y medios de comunicación que están en contubernio muchas veces con las empresas tabacaleras, y que entonces por eso la frase del presidente del principio es importante, porque dice: nosotros somos libres y podemos hablar de esto como no pueden hablar los gobiernos y como no pueden hablar en muchas empresas de la comunicación, en donde mejor se callan o consiguen especialistas a modo para decir cosas como las que se sostenían de estos vapeadores, que era un producto que te ayudaba a dejar de fumar. Cosa más falsa no existe. Entonces vamos a escuchar lo que nos dice Alejandro Sbartz de la COFEPRIS sobre estos hallazgos que hicieron cuando analizaron el contenido de los vapeadores. El único objetivo de la industria tabacalera, tanto en nuestro país como en el mundo, es vender cigarrillos. Es cierto que todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen. Sin embargo, estos productos son únicos en su género en cuanto que provocan enfermedad y muerte cuando se usa de la forma prevista por el fabricante, los vapeadores. Estos dispositivos fueron creados bajo el falso discurso de que serían útiles para dejar la adicción al tabaco y, no obstante, tienen como único fin crear más adicción, ahora principalmente entre adolescentes y jóvenes, en detrimento de la salud pública. En esta prueba detectamos 33 sustancias, de las cuales tan solo 3 son descritas o reportadas
en el etiquetado de origen de los vapeadores analizados. Esto por sí mismo constituye un enorme engaño al consumidor, el cual confía que este producto es menos dañino que un cigarro convencional debido a que solo tiene saborizantes y nicotina, cuando en realidad tiene otros tipos de sustancias o ingredientes de altísima peligrosidad para el ser humano. Encontramos, por ejemplo, linalol, utilizado para matar moscas y cucarachas, que ahora sí no hay nada más que puedan ocultar la industria del vapeo. El siguiente paso fue hacerlo llegar a los jóvenes para advertirles lo que habíamos encontrado. Hola, qué bueno verte, quiero platicarte algo que no saco de mi mente. Armando, el chico de mi barrio, le metió duro al vapeo y se queda sin aleta cada rato. No me digas, yo también conozco a alguien. ¿Te acuerdas de Mar Carmen? Le vapeaba, ahora no puede reírse, se le cayeron 300. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida, no te la fumes, déjalo ya. Me imagino que los de la industria de los vapeadores deben de tener mucho trabajo en estos momentos, tratando de ver quién les compra la idea. Bueno, claro, con dinero de por medio de que se deba de promover el vapeador. La verdad, terrible. O sea, no hay manera de defender un producto como este. Así que... Interesante va a ver cómo se da cobertura a todo este tema durante el día de hoy, Sí. ¿no? O sea, si se da la información como se dio en la conferencia matutina Porque aquí hasta la canción, no se da ¿eh? una contrainformación Hasta la canción de les no es cierto pusimos. eso que dicen, ¿no? O sea, Les pusimos la que canción eso. y todo. La canción, sí, que esto es parte de la campaña que se está emprendiendo de concientización a los jóvenes y de la cual se formó parte o participó. Estuvo agradeciendo ahí a Alejandro Sbartz la participación de Canal 11 y de Jóvenes Construyendo el Futuro como parte de este proceso creativo para generar esta campaña que ahora vio un cachito en su pantalla. Y bueno, depende de también de que nosotros y usted pues den difusión a esta información muy importante, información en materia de salud pública. México había tenido un rezago grande durante sexenios recientes, en particular el sexenio 2012-2018, en el cumplimiento del Programa Global de Control de Tabaco. Como seguramente se sabe, existe un convenio marco para el control de tabaco que fue auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, que son para lograr que haya espacios 100% libres de humo y de emisiones de vapeadores precisamente y cigarrillos electrónicos. Y por el otro lado, una regulación mucho más estricta, sobre todo la dirigida a niños y niñas, de la publicidad, la propaganda y el patrocinio de la industria tabacalera. Esa reforma ya fue promulgada y mandata hacer un cambio en el reglamento respectivo para que pueda entrar en vigor este asunto. Ha habido presiones, nos parece que externas al gobierno, y se ha burocratizado. En la CONAMER, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, un tiempo inusualmente largo del proceso de consulta, nos han pedido una serie de especificaciones, emitimos un documento de más de 1000 páginas desde la Secretaría de Salud aclarando por qué razón era importante esto. Vemos ahora con enorme optimismo la llegada de la maestra Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía. Sabemos que es una funcionaria excelente, de primera línea, que siempre en toda su vida ha defendido el interés público y suponemos que esto va a facilitar que se quite cualquier pretexto burocrático que pudiera haber. Y de hecho el presidente lo sintetizó en una frase. Dijo, es más dañino el vapeador que los cigarros. Así es. Así en breve. Así lo comentó al iniciar la mañanera. Así es, así lo adelantó y dijo, y les vamos a demostrar con datos científicos, que fue lo que hizo el director de la COFEPRIS. Bueno, vamos con más temas de salud porque es el día del pulso y se nos informa de COVID y también se nos informa de cómo va el proceso de federalización del sistema de salud pública a través del IMSS Bienestar. Y hoy... Pero ya sin cortinilla, eran las sugerencias del chico. Ya sin cortinilla. Sin cortinilla. Bien, nos vamos porque yo me lo salté holísticamente. Aquí tengo un breve regaño. Pero una cosa importante frente a la convocatoria con la que se intenta subsanar la falta de especialistas médicos
para poder llegar a todos los lugares del país en donde se necesitan. Hay una falta, como hemos venido reportando ya y se viene reportando también desde el IMSS con su director Zoe Robledo, y se hace esta convocatoria internacional y nacional en donde se abre para que pues se puedan llenar todas esas plazas que son necesarias. Ahora nos informan ¿quiénes acudieron a esa solicitud? Ahí hay una información sobre los países que han acudido o de dónde provienen los distintos médicos que ya han acudido a la solicitud. Vamos a escuchar. Esta convocatoria está hecha específicamente para cubrir 749 espacios vacantes durante un año en 54 hospitales que presentamos hace una semana. También pueden participar médicos mexicanos en esta convocatoria. Es un salario de 53,569 pesos que incluye un boleto de avión redondo, también todos los trámites y pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las instituciones educativas de nuestro país y apoyos en alimentos y hospedaje, además de otras prestaciones, es lo que estamos ofreciendo. Más hay una parte política bastante interesante, porque bien vale la pena recordarle a los opositores de dónde venimos. Narro, Chertorivsky dejaron un sistema destruido en materia de salud, y cuando fue la pandemia, el presidente López Obrador dijo, ¿cómo le podemos hacer para resolver el déficit de médicos? Entre otras opciones, entre otras alternativas, se planteó lo de Cuba, y bueno, pues hubo una buena colaboración entre administraciones. Los adversarios del presidente quisieron interpretar esto como que era un tema ideológico y de apoyo al régimen, ¿no?, de lo que sucede allá en Cuba, y que ahora se desmonta también con el hecho de que se abra a todos los países. Pues se desmonta precisamente que hubiera un asunto político de presunto apoyo de López Obrador al régimen cubano. A ver, es un tema de una realidad desastrosa que dejaron los neoliberales. Necesitamos médicos, ahora sí que extranjeros, quien le quiera caer bajo las condiciones de lo que se está pagando en México, pues que le entre, y por eso se abrió a todos los países. Y aquí estamos viendo precisamente ya cómo se está dando el flujo de solicitudes de médicos extranjeros para que puedan trabajar en México. Sí, estábamos viendo en lo que escuchábamos las condiciones de esta convocatoria, que hay que recordar que el Estado mexicano absorbe los gastos de quienes se insertaran en el sistema de salud bajo estas contrataciones. Y hay datos interesantes sobre quienes han respondido a la solicitud, varios más solicitantes desde Venezuela y desde Cuba. Y aquí este dato es importante recordar un comentario que hace poco hizo el presidente sobre que en todos lados se cuecen habas sobre el impacto que tuvo el neoliberalismo en materia de educación médica, y de cómo, pero no nada más en la parte técnica, sino cómo se asumía el tema de la medicina como un asunto de servicio o de mercancía. Y en el mundo, como en México, cundió esta mentalidad de la medicina como un tema más bien mercantil, de tal manera que no cualquiera se va a cualquier lugar, ¿no? Que es un fenómeno que estamos viendo también en México. No cualquier médico se va a los lugares más lejanos y más inaccesibles, como sí sucede aparentemente con médicos. Eso estábamos viendo, por lo menos de Cuba, en primera convocatoria, que fueron los primeros que llegaron, y ahora pues también lo estamos viendo con Venezuela, en menor medida de otros países. Exactamente. Y también aquí observamos la convocatoria nacional de médicos generales y personal de enfermería, cómo se está avanzando para que haya tanto médicos generales, especialistas, auxiliares. En el caso de Nayarit, médicos generales 64%. En el caso de Tlaxcala, pues vemos también cómo las solicitudes incluso están por encima de la capacidad misma, y hemos observado cómo también las entidades que han federalizado el sistema de salud están siendo mucho más eficaces a la hora de resolver estos asuntos. Así que
abierta la convocatoria. Llama la atención lo de Venezuela, pues yo creo que también por obvias razones varios doctores de allá quieren salir y trabajar en México, pero hay otros países de América Latina, pues obviamente no hay solicitudes de doctores europeos, norteamericanos, que están bajo otras condiciones, ¿no? Y además, en esos países también tienen el mismo problema al que te referías, déficit de doctores ante la pandemia, porque tampoco hubo una apuesta de los gobiernos para mejorar sus sistemas de salud y todo se dejó a manos del mercado. Déficit de doctores y, digamos, los que sí hay con condiciones que piden condiciones muy específicas para poder ejercer, ¿no? O sea, por eso decíamos, pues no cualquiera, no cualquiera se va a la sierra, ¿no? Sí, sin a duda. brindar estos servicios, pero bueno, se avanza en el tema de la cobertura de médicos especialistas y también se avanza en otros rubros que son los que están trabajando en los primeros estados que entran en esta alianza y en este acuerdo a través de IMSS Bienestar para poder federalizar los sistemas de salud estatales. Ahí vemos a los tres primeros, cómo van los tres primeros estados, Nayarit, Colima y Tlaxcala, en donde los médicos especialistas tienen una cobertura ya del 97% en Nayarit, 82% en Colima, 91% en Tlaxcala, mientras que, ahí lo puede ver en pantalla también, el personal de enfermería del 98% en Nayarit, del 88% en Colima, 92% en Tlaxcala. Un abasto de medicamentos o de recetas surtidas ya de un 78% que teníamos antes, pasó ya al 99% en Nayarit, ese es el nivel de avance que reportan el día de hoy. En Colima pasa al 97% de un 87% que existía y del 81% al 93% pasa en Tlaxcala. Y como son los primeros estados, ya dan un primer balance también de qué cantidad de la inversión que se tiene programada ya ha sido ejercida. Regrésenmelo tantito rapidísimo para terminar de hacer este relato. 85% de la inversión ya se ejerció en el caso de Nayarit, va a la mitad en Colima, 54%, o sea, todavía falta bastante que ejercer, y en Tlaxcala, 63%. Ahí están los números, son contundentes y uno diría, ¿por qué no se federaliza todo? Porque en las entidades resulta que hay quienes están haciendo negocios al amparo de la salud y poco les importa lo que tiene que ver con la atención directa a las personas de ahí, ¿no? Que habitan diversas entidades. Aquí están los avances generales del IMSS Bienestar, cómo está la cosa para Baja California Sur, Sonora, pues están prácticamente al 100% con inversiones importantes. En el caso de Baja California Sur, de 132 millones de pesos, Sonora 254 millones de pesos, Campeche también está avanzando, ahí la lleva, entendemos que recién se ha sumado a este esquema en el caso de Campeche, pero sí, lo que no suena lógico, suena metálico, y es lo que ha dicho el presidente. A ver, si la federalización implica que hay doctores, que hay medicamentos en estas entidades que ya le entraron, ¿por qué las demás no hacen lo mismo? Por los negocios que se tienen en estos estados que no se quieren sumar. Y ya lo decía el director del ISSSTE, Pedro Centeno, la descentralización del sistema de salud implicó un absoluto desastre, la desatención a la población. Y ahora se está recomponiendo con la centralización, que le llaman federalización, pero al final del día es que haya un sistema único. Y a eso tendremos que aspirar en la parte pública, porque hay tantas ventanillas, tantos institutos. Es que solo te atendemos si eres empleado de la empresa privada, o solo te atendemos si eres empleado del gobierno, o si tu familia vive no sé dónde. No, y esa es parte de la promesa, de la intención y del empuje de López Obrador, que a cualquier mexicano o mexicana la atiendan en un hospital de cualquier rincón de la República Mexicana sin restricciones, ¿no? Así es, esa es la gran promesa. Pero si te fijas, el mensaje es tremendo en términos de lo que ha sido la experiencia. Es, si les damos el dinero, ustedes no hacen lo que se debe hacer con el dinero a nivel de los gobiernos estatales. Eso es tremendo. Y lo hemos visto con un montón de temas, con los caminos, ayer lo estábamos viendo a nivel municipal y estatal,
con la salud y con otra serie de servicios, bueno, con los fondos para desastres naturales, que también a través del Fonden, ¿no?, que llegaba a los estados, de repente no se sabía qué pasaba con esos recursos, y ahora se replantea la forma en que eso se distribuye y que se da atención a esto de una manera, o sea, se han ido centralizando ciertos servicios a través del gobierno federal, porque no se estaba haciendo lo que correspondía por parte de los gobiernos estatales. Ese es un mensaje tremendo, y creo que ahí también lo que corresponde es que pues la gente sí tiene que exigir a sus gobiernos de los estados pues que hagan lo que les corresponde. Que le entren a este esquema. Al final del día lo que importa es el bienestar de la población. Porque en este momento esa es la vía, pero en general tendría que haber una exigencia mucho más fuerte a lo que compete a los gobiernos estatales, que creo que en general se mira siempre al gobierno federal, ¿no? Sin duda. Bueno, ¿cómo estamos en materia de COVID? Hoy nos informó el doctor Hugo López-Gatell. Tenemos 14 semanas, 3 meses y medio de reducción continua y cada vez están en los números mínimos. Si vemos la primera, por favor, que es la curva epidémica de casos estimados, verán ustedes que de manera muy consistente cada vez hay menos casos a lo largo de las 5 semanas más recientes, según se ve en la tabla. Llevamos 14 desde el punto de la máximo de la quinta ola. La ocupación hospitalaria se mantiene en mínimos. Ya hemos dicho que en la gran mayoría de las entidades federativas están prácticamente desocupadas las camas COVID o las camas destinadas a personas que pueden tener enfermedad respiratoria aguda grave. Solamente 2% de las camas generales, 1% de las camas con ventilador. Y las defunciones también volvemos a tener una semana en donde cerramos la estadística con menos de una defunción promedio diaria. Insistimos, esto quiere decir que 2/3 partes de las entidades federativas no han tenido defunciones y que en días a veces secuenciales no hay una sola defunción. Esto ya muestra una reducción al grado mínimo de la pandemia de COVID.